Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar nuestra nueva unidad, que son las razones y proporciones. Y para el día de hoy vamos a trabajar las razones. Antes de comenzar, asegúrense de estar en un lugar cómodo, bien iluminado, sin ruidos, sin distracciones, y de haber reunido todos sus materiales, lápices, cuaderno y por supuesto su guía de trabajo. ¿Qué aprenderemos hoy? Nuestro objetivo para hoy es comprender el concepto de razones y aplicarlo en la resolución de problemas. Los contenidos a trabajar son razones y las habilidades a desarrollar son analizar, aplicar, calcular y resolver. Bien, con harto ánimo a trabajar porque yo sé que lo van a hacer excelente. Esta unidad es muy simple. Comencemos entonces. Para activar los conocimientos previos, van a trabajar las actividades de inicio que están en su guía sobre razones. Y ahora entonces comencemos. Vamos a ver el concepto de razón. ¿Qué es una razón? Una razón es una comparación por cociente entre dos o más cantidades. Al ser una comparación por cociente, vamos a poder escribirla como una fracción o como una división. A las cantidades que vamos a comparar, las vamos a denominar A y B para poder entender mejor el concepto. De esa manera, cuando queramos escribir una razón, lo haremos de cualquiera de estas formas. A través de los dos puntitos de la división, a través de un slash que representa a una fracción o también a través de la línea fraccionaria. En cualquiera de estas tres formas que se escriba una razón, se lee A es a B. Es decir, tanto los dos puntitos como el slash o la línea fraccionaria, la leemos es A. Veamos un ejemplo ahora con números y aplicando en una situación cotidiana. En una sala de clases hay 10 mujeres y 18 hombres. ¿Qué razón o relación numérica existe entre las mujeres y los hombres? Veamos entonces. Decíamos que había 10 mujeres y 18 hombres. Y me preguntan la razón entre mujeres y hombres. Para eso debemos entonces fijarnos en las cantidades. Como había 10 mujeres y 18 hombres, diremos entonces que la relación es de 10 es a 18 o simplemente 10 de 18. De cualquiera de esas dos formas podemos expresar esa razón. Los términos de una razón son dos, el antecedente y el consecuente. Antecedente es el primer término que nombramos en una razón y el consecuente es el que va en segundo lugar. Para escribir una razón a partir de una proposición, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, debemos recordar esto. Siempre, en primer lugar, se nombra el primer término como antecedente y el segundo que nombremos será el consecuente. Por ejemplo, un maestro constructor prepara una mezcla con 40 paladas de arena y 24 de cemento. ¿Cuál es la razón entre arena y cemento? O también podemos preguntarnos al revés, ¿cuál es la razón entre cemento y arena? Aquí vamos a aplicar este orden. En el primer caso, nosotros teníamos la pregunta por la razón entre arena y cemento. Por lo tanto, nuestro antecedente será la arena y el consecuente el cemento. Recordemos que toda razón nombra primero al antecedente y luego al consecuente. Por lo tanto, en este caso, nuestra razón sería 40 es a 24, ya que había 40 paladas de arena
por 24 de cemento. Esto lo podemos expresar de esta forma o también lo podemos escribir, como dijimos, en forma de una división o de una fracción. 40 es a 24 o 40 es a 24. En la segunda pregunta nos preguntaban por la razón entre cemento y arena. Por lo tanto, en este caso, nuestro antecedente, es decir, el término que se nombró en primer lugar, es el cemento. Y el que se nombró en segundo lugar era arena. Por lo tanto, arena será el consecuente. De esa forma, ahora las cantidades van a quedar de la siguiente forma. Como teníamos 24 de cemento y 40 de arena, nos quedará la razón 24 es a 40. Escrita de las otras formas, nos quedaría 24 es a 40 o 24 es a 40. Siempre se lee igual, lo que cambia es la forma de escribirlo, con los dos puntitos, con la línea fraccionaria o con palabras. Veamos ahora lo que es el valor de una razón. Cuando hablamos del valor de una razón, hablamos del resultado de la división o del cociente entre el antecedente y el consecuente. Es decir, vamos a realizar una división entre el antecedente y el consecuente y el resultado que obtengamos será el valor de la razón. Por ejemplo, dada la razón 15 es a 16, calcula el valor de la razón. Como recién dijimos, el valor de la razón es un resultado de dividir antecedente por consecuente. Por lo tanto, dividiremos 15 dividido en 6. El resultado de esta división nos da 2,5. Por lo tanto, el valor de la razón 15 es a 6 será 2,5. Veamos otra razón. Calcula el valor de la razón 12 es a 16. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Está escrita de distinta forma, lo que no afecta el cálculo, y lo que sí, acá vemos que el antecedente es menor. Eso no importa. Dijimos que siempre dividimos el antecedente por el consecuente. Por lo tanto, aunque el antecedente sea menor, la división no la vamos a invertir por ningún motivo. Se resuelve en el orden en que están dadas las cantidades. Dividimos entonces 12 dividido en 16. Eso nos da 0,75. Por lo tanto, el valor de la razón, 12 es a 16, será 0,75. Siempre que tengamos dos o más razones que tengan el mismo valor, vamos a decir que esas razones son equivalentes. Ahora, también podemos encontrar razones equivalentes por otros métodos, que son la amplificación y la simplificación, al igual como lo hacíamos en las fracciones. Podemos amplificar o simplificar una razón para encontrar razones equivalentes. Recordemos entonces, para amplificar, nosotros debíamos multiplicar. En este caso, será el antecedente y el consecuente por un mismo número. Y para simplificar, vamos a dividir el antecedente y el consecuente por un mismo número también, pero teniendo cuidado que los divida a ambos de manera exacta. Por ejemplo, encuentra razones equivalentes a 21 es a 35. Si lo hacemos por amplificación, vamos a poder hacerlo por el número que queramos. Para amplificar, son infinitas las posibilidades. Por lo tanto, ahí elegimos el número que nosotros queramos o que nos pidan.
Acá lo vamos a hacer por los 3 primeros números naturales que se puede multiplicar, por 1 no, porque nos va a quedar exactamente lo mismo. Y multiplicamos antecedente y consecuente por el mismo número. Es decir, si amplifico por 2, voy a multiplicar 21 por 2, 42, y 35 por 2, 70. Obtengo la primera razón equivalente. 42 es a 70. Si amplifico por 3, voy a multiplicar por 3 el antecedente, que es 21, obtengo 63, y luego el consecuente, 35 por 3, 105. Obtengo una segunda razón equivalente. Por 4, voy a multiplicar antecedente, 21 por 4, 84, y consecuente, 35 por 4, 140. Aquí puedo continuar infinitamente buscando razones equivalentes por amplificación. En cambio, por simplificación, no siempre se puede. A veces podemos encontrar una o dos o ninguna, dijimos. Veamos en este caso. 21 y 35 son múltiplos de 7. Por lo tanto, acá voy a poder dividir por 7 para encontrar razón equivalente. 21 dividido en 7 me da 3 y 35 dividido en 7 son 5. Es la única razón equivalente que puedo obtener, a diferencia de la amplificación que dijimos que eran infinitas. Y aquí tenemos entonces razones equivalentes por amplificación y por simplificación. Veamos ahora cómo resolver problemas aplicando razones. Nos vamos a guiar por los siguientes ejemplos, porque hay distintas formas de preguntar. En el primer ejemplo, dice, repartir 125.000 pesos entre Pedro y Patricio en razón 2 es a 3 respectivamente. Es decir, que a Pedro le correspondan 2 partes de los 125.000 y a Patricio le correspondan 3, en ese orden. Decíamos que la repartición tiene que ser en el orden dado, no lo podemos modificar. Entonces, vamos a asignar las partes. Como a Pedro le corresponden 2 partes y a Patricio 3 partes de esa cantidad de dinero, diremos que las 2 partes de Pedro más las 3 de Patricio tienen que darme en total 125.000 pesos. Resolviendo, nos quedaría que las 2 partes de Pedro más las 3 de Patricio dijimos que daban en total 125.000 pesos. Si las sumamos van a ver que las partes que tengo que repartir en total son 5. 5 partes suman 125.000 pesos. Pero a nosotros nos interesa saber el valor de una sola parte para poder hacer la repartición equitativa. Por lo tanto, ¿cómo obtengo el valor de una sola parte? Si 5 partes dan un total de 125.000, una parte será el resultado de dividir 125.000 en 5. Eso me da 25.000. Por lo tanto, una parte es igual a 25.000. Ahora podemos repartir. Como cada parte que voy a entregar es de 25.000 pesos y a Pedro le corresponden 2 partes, multiplicamos. 2 por 25.000 son 50.000. A Patricio le correspondían 3 partes, entonces tendríamos que 3 por 25.000 es igual a 75.000. Entonces Pedro recibe 50.000 pesos y Patricio recibe 75.000. Siguiendo este orden, nosotros vamos a resolver problemas de este tipo. Otro problema podría ser con números donde nos hablen de diferencia. Por ejemplo, 2 números están en la razón
5 es a 2 y su diferencia es 60. ¿Cuáles son los números? Hacemos el mismo planteamiento anterior. La única diferencia es que acá me están diciendo que la diferencia de estas dos cantidades es igual a 60. En el caso anterior era el total, o sea, la suma de las partes daba 125.000. Ahora me hablan de diferencia. Como me hablan de diferencia, significa que yo voy a tener que hacer una resta. Recordemos que la diferencia es el resultado de una sustracción. Entonces, acá, al nombrar esta palabra, me están indicando la operación que yo debo hacer. Diferencia indica sustracción. Entonces, vamos a decir que 5 partes menos 2 partes será igual a 60. Hacemos la sustracción, 5 menos 2 son 3, obteniendo que 3 partes son igual a 60. Buscamos el valor de una parte, dividiendo 60 entre 3, y eso me da una parte igual a 20. Ahora entonces multiplicamos. Tenía en primer lugar 5 partes, o sea, 5 por 20 es igual a 100, y luego 2 partes. Me queda entonces 2 por 20 igual a 40. Por lo tanto, estos serán los valores de los números. Los números entonces serían 100 y 40. Si comprobamos, nos queda que 100 menos 40 es igual a 60. Y vemos que se comprueba entonces que las dos cantidades, al restarlas, dan 60. No olviden siempre respetar el orden de los términos, antecedente y consecuente. Bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Así es que ahora a aplicar lo que aprendimos en su guía de trabajo. Yo sé que lo van a hacer excelentemente bien. Cuando terminen, no olviden enviarme la guía para revisión y guardar sus evidencias en el portafolio. Nos vemos la próxima clase. Chao.